Hay momentos que deseamos que duren para siempre. Y hay momentos que deseamos que nunca hubieran iniciado. En aquellos días no era seguro viajar, porque había gran tumulto con los habitantes de la tierra. Segunda de Crónicas 15:5. El legado de guerra de Uganda, que incluye un terrible desfile de tiranos y enfermedades, es bien conocido. Pero estas fuerzas destructivas son solo las más recientes manifestaciones de un tormento antiguo y persistente. La mutilación, el asesinato y el canibalismo han estado presentes en la región durante siglos y quizás inclusive milenios. Pero los hombres no han perseguido solos estas malas acciones. Cuando hacen un pacto con los dioses, los 4 lugares principales donde se pueden encontrar estas cosas son familias y altares, donde hay agua, los bosques y luego en las rocas, y preferiblemente en las tumbas. Cada vez que se encuentra una vasija con tubos para beber en una de las 4 áreas, es una señal de que es un altar, que se hizo un pacto allí. Mensajeros misteriosos también estuvieron presentes en el nacimiento de Severino Lacoya, un notorio médico brujo rebelde. Un mensajero vino a mí en la forma de una serpiente, y el cuello de ese mensajero tenía un rastro de cuernos, y pasó frente a mí. Como adulto, Lacoya dice haber sido poseído por 71 espíritus y haber recibido el control de los cielos y la tierra. La hija de Lacoya, Alisama, tenía una pescadería en la ciudad de Opit, pero pronto respondió a un llamado propio. Ali supuestamente conversó con los espíritus durante un mes bajo las aguas del Nilo. De allí se dirigió a las colinas sagradas Kulak y Oeri para completar su iniciación. Después de la derrota de Lacoya y Lacuana, las autoproclamadas voces de Dios, el Padre, y Dios el Santo Espíritu, su medalla espiritual fue retomada por su primo de 25 años, Joseph Kony, alegando ser el Hijo de Dios. Kony surgió como el miembro final de la Trinidad de la Maldad de Uganda. Su violenta fuerza guerrillera se llamó el Ejército de Resistencia del Señor, o LRA. Desde su inicio, la táctica insignia del LRA ha sido secuestrar niños pequeños y convertirlos en máquinas asesinas. Oficiales locales estiman que por lo menos 30.000 han sido arrancados del cuidado de sus padres. Hay mucho sufrimiento y las personas son asesinadas por los suyos. Acholis matando a Cholis atacando las aldeas, llevándose a los niños de sus hogares y forzándolos a aprender a asesinar. Las atrocidades cometidas por los niños guerreros de Kony incluyen canibalismo, violación y torturas. Los rebeldes golpearon a la chica y después de hacerlo quemaron su choza y empezaron a golpearla de nuevo. Después nos dijeron que la matáramos y la matamos. Había cuerpos sin vida por todos lados, vehículos en llamas, casas quemadas en las aldeas.
Habían asesinado 90 personas. Cuando llegamos allá encontramos una piscina de sangre. Nada estaba funcionando. El servicio civil había sido clausurado. Y la pobreza que había en el norte se podía oler en la atmósfera y en las personas. Y cada día al atardecer cientos de miles de personas, la mayoría niños, intentaban caminar más allá del prevaleciente miedo. Prácticamente todo el mundo en esta región del norte de Uganda tiene una historia para contar. Todos hemos sido víctimas. A mis sobrinas, a ellas, las volaron en pedazos, no las pudimos enterrar. No había piernas o cabeza para enterrar. Reconociendo que las fuerzas del mal tenían un fuerte control allí, la iglesia de Uganda empezó a clamar por respuestas. Él dijo, vengan a mí. Todos los que llevan una carga grande les daré descanso. Y queríamos ese descanso. Nosotros debíamos tener un final. Nuestro orgullo, nuestro resentimiento, nuestra lucha contra nuestros hermanos tenía que terminar. Nos dimos cuenta que a menos que nos reconciliáramos con nuestros semejantes, no podremos recibir nada de nuestro Dios. Tienes que perdonar, no puedes recibir nada. No tienes nada que recibir, porque la amargura, el resentimiento y la furia han nublado tu mente. Cuando el Movimiento Nacional de Oración empezó a prepararse, llegaron noticias perturbadoras del norte. Entonces sucedió algo que nadie podía creer. El gobierno de Sudán abrió sus fronteras y le dio libertad al ejército para que entrara al terreno de Sudán en su búsqueda. La contraofensiva del gobierno, llamada Operación Puño de Hierro, fue rápida e implacable. Al comienzo la operación parecía ser el avance que todos habían esperado. Sin embargo, 3 meses después las unidades del LRA estaban de regreso en Uganda, desatando una venganza violenta. El secuestro de niños se incrementó y de repente las condiciones estaban peor que nunca. La nación estaba enfrentando un enemigo que no podría ser derrotado solo con el poder militar. Después de una serie de encuentros con líderes claves de la iglesia, el gobierno y los militares, nació la Operación Gedeón. Y empezamos a movilizar la nación. Personas del sur, del centro, del este de Uganda se movilizaron para ir a orar al norte. Todo el cuerpo de Cristo en Uganda hizo un ayuno. Ayunaron durante un mes en preparación para la redención de la tierra. Los riesgos asociados con la misión eran considerables. Mucha gente tenía miedo. Muchos pastores no querían ir al norte. Íbamos a ir a lugares muy peligrosos. Sabíamos que podíamos morir. El primer evento de la misión fue una reunión de 3 días en el estadio de Gulu. A pesar de las amenazas de los rebeldes y un calor impresionante, la gente estaba amontonada como sardinas en las gradas. Fue una gran reunión donde llegaron miles de personas y eso era totalmente inusual porque la gente tenía miedo. El evangelista Julius Soliat explicó la historia de idolatría de la región de manera muy clara. Ellos se acercaron al frente y a medida que lo hacían, sacaban cosas de su cuerpo y empezaron a lanzar estas cosas de brujería al púlpito. Y creo que Dios hizo algo, porque fue cuando la gente fue sincera. Y no solo entregaron las cosas de brujería que llevaban en sus cuerpos, sino que también empezaron a reportar los diferentes altares. Y llamaron a los diferentes clanes, todos estaban ahí alineados, los Acholi estaban representados y se arrepintieron. Y para mí ese fue el comienzo, fue un punto de partida. Es decir, yo pude ver cómo recobraban la cordura, como si algo se hubiera roto, como si hubiera un velo de oscuridad. Y algo se rompió y de pronto podían ver. Miles de personas entregaron su vida al Señor. El presidente de Uganda, Museveni, también se encontraba en la ciudad en ese momento, dirigiendo operaciones contra los rebeldes. No pasó mucho tiempo antes de que sus agentes de inteligencia reportaran los increíbles eventos al otro lado de la ciudad. El presidente escuchó esto y se preguntó, ¿pero quién es? ¿Quién es este predicador?
Unos días más tarde, el reverendo Ullad fue invitado a hacer su presentación directamente al presidente. Esa reunión fue una reunión muy interesante porque pude ver que había muchas cosas que el presidente no sabía. En un momento, el presidente Eusebeni detuvo la reunión para convocar a sus comandantes jefes. Era la cúpula militar. Todos estaban allá. Después de un corto tiempo, el presidente había escuchado suficiente. Y recuerdo que me preguntó, ¿qué hacemos? Después de orar, se decidió que grupos de creyentes erectos serían enviados a cada altar del LRA. Cada uno debía ser destruido en el nombre del Señor. Ahora este grupo de personas tiene creencias en sus espíritus ancestrales. Así que es importante que esa parte termine. Cuando hay un liderazgo que entiende la serenidad de Dios y empieza a dirigirse a Dios para la solución de cosas que no pueden solucionarse, entonces se crea una sociedad estratégica entre la Iglesia y el Estado. La primera parada de los equipos era una agotadora colina, el nexo espiritual y la fuente principal de la anhelada agua bendita de Joseph Kony. Conociendo el poder demoníaco de este lugar, los soldados no querían acercarse demasiado. Recibieron 3 veces la orden de subir aquí y dijeron no. Y cuando llegamos, los soldados nos dijeron que los hombres que venían aquí morían literalmente. Sin embargo, el equipo continuó, y en marzo de 2003, la operación Gedeón empezó en una agotadora colina. Todos nos tomamos de las manos y gritamos, ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Y retomamos este lugar para el Señor a través de la intercesión. Después de hacer eso, sacamos el agua y la drenamos completamente. Otra ubicación de un altar del LRA, en Oach, contenía un terrible recordatorio del perverso compromiso del culto. Cuando llegamos allá, descubrimos los restos de una persona. Nosotros desenterramos el cuerpo y destruimos ese altar. Una tercera y más remota ubicación en las Kilak Hills debía ser alcanzada en helicópteros. El agua aquí era tan mortal que inclusive las hojas que pasaban por encima se secaban instantáneamente. Una vez más, las tropas presentes se sintieron sobrecogidas por la presencia y el poder de Dios. Los soldados que vieron lo que Dios estaba haciendo entregaron sus vidas a Cristo y fueron bautizados en la misma agua. Los nexos de Kony con los poderes de la oscuridad fueron severamente alterados. De repente, el hombre que había llevado al norte de Uganda a un punto de quietud estaba huyendo. A medida que continuó la oración, el mismo Kony les comentó a sus comandantes que los espíritus los habían dejado. Los militares estaban fortalecidos. Fue todo un cambio. Desde ese día empezamos efectivamente a emboscar a esa gente, a atraparlos y a acabarlos. Se debilitaron en muchas áreas. Una tras otra, el gobierno logró victorias y victorias sobre él. Después de años de ser aparentemente invencible, la magia de Kony finalmente había acabado. Tuvo que huir hacia Sudán. El gobierno volvió a Sudán. Y los acabamos a todos y capturamos muchas armas. Y el gobierno tomó todo eso y lo trajo de vuelta. Los rebeldes del LRA empezaron a dejar el bush en grandes cantidades. Las personas empezaron a rendirse por primera vez. Eso no había sucedido antes. Inclusive empezaron a liberar a las mujeres y a los niños. Los rebeldes estaban liberando a las mujeres y a los niños y diciéndole, váyanse. A medida que disminuyeron las emboscadas del LRA, igual lo hicieron los temores de las personas. Ahora componemos canciones acerca de nuestra esperanza, por la paz que viene en camino. Algunos rebeldes regresaron a la ciudad, otros a trabajar la tierra. Son libres para buscar la paz. Los camiones vienen y van con sus negocios porque ahora los rebeldes no pueden emboscarlos. Todas las carreteras están abiertas. La gente se mueve libremente. Ver vehículos desplazándose por esta carretera sin escolta es un milagro y solo puedo decir, Dios ha hecho algo grande por este país.
La razón para este cambio no pasa desapercibida en el gobierno o el LRA. Claro que es la oración lo que ha traído este gran cambio. Si tan solo hubiéramos empezado a orar antes, esta guerra hubiese terminado hace mucho tiempo.